Masa y el oso habían hecho una invitación a sus amigos, ellos celebrarían los tantos años de amistad que los mantenían juntos, sin embargo, algo en el ambiente empezaría a dar una mala señal, sus amigos nunca llegaron, Masa en su incertidumbre le decía al oso que quizás algo malo les había pasado cuando iban camino hacia la casa, el oso mirando con pena a Masa, empezó a tratar de tranquilizarla, Masa agarrando de la mano al oso, le dijo que la lleve hacia el bosque, que quizás algún inconveniente haya hecho que no hayan llegado a tiempo, ambos se adentraron a las profundidades del bosque, ella quería saber el porqué de la ausencia de sus amigos. Mientras caminaban, el oso empezó a notar que el bosque lucía muy tranquilo y callado, no habían señales de algún otro animal con vida por el lugar, incluso, las aves que siempre cantaban en el bosque habían desaparecido, Masa empezaba a preocuparse cada vez más, así que mientras caminaban esperando encontrar alguna seña de sus amigos, pueden ver cómo una enorme huella estaba en medio del bosque, el oso se sorprendió porque lo que se veía en el suelo no parecía ser de ningún animal que hayan visto antes por el lugar, Masa muy asustada empezó a correr camino hacia su casa, el oso trataba de alcanzarla porque al estar caminando por mucho tiempo, ellos habían entrado a lo profundo del bosque, zona que antes no habían visitado, así que para evitar que se pierdan, el oso debía guiarla, después de encontrarla, rápidamente la subió sobre su espalda y decidieron no volver hasta ese punto del bosque, Masa no dejaba de temblar al haber visto esa enorme huella en el lugar, el oso viendo que el cielo empezaba a oscurecer, empezó a acelerar el paso. A lo lejos, se puede ver como un enorme erizo azul los había estado observando durante todo ese tiempo, Shin Sonic disfrutaba ver a sus víctimas entrar en pánico, el bosque ahora estaba totalmente vacío al haber sido depredado por el enorme erizo, así que habiendo visto que aún quedaban los dos únicos seres con vida, se divertiría con ellos hasta asegurarse que sus últimas horas con vida sean agónicos y eternos. Oso logró llegar a casa junto a Masa, ella aún llevaba el rostro de pánico, sin embargo, Oso empezó a hacer muecas para tratar de sacarle una sonrisa, Masa empezó a reír y agradeciéndole mucho, le dijo que esperaba que esa enorme huella haya sido generada por rocas, además deseaba que sus amigos lleguen pronto a su casa para no seguir preocupada, Oso cubriéndola con la manta dejó que ella duerma, él se quedaría observando el bosque por si en algún momento aparece uno de sus amigos. Masa había quedado profundamente dormida, Oso tampoco pudo soportar el sueño y había quedado completamente dormido, la noche era muy despejada cuando de pronto, un aterrador grito alarmó a ambos, Oso rápidamente fue hacia Masa, ella había estado temblando y al ver a Oso le dijo que sabía que algo les había pasado a sus amigos, un monstruo está en el bosque, el oso trataba de calmarla, Masa mirando por su ventana trataba de hallar alguna respuesta de lo que había pasado, en eso, ve como detrás de unos árboles aparecen unas largas y gigantescas piernas, Masa rápidamente cayó asustada, Oso fue hacia la ventana para ver lo que pasaba, sin embargo, ya no había nada, Masa le dijo que algo enorme había estado escondido tras los árboles, Oso muy sorprendido la cargó y subiéndola en uno de los cajones del estante, trataba de ocultarla de cualquier peligro, Oso haciendo señas le dijo que no haga ruido y que se esconda hasta que él llegue, Masa muy asustada se cubrió con varias mantas, Oso caminaba sigilosamente, sabía que algo los estaba observando desde la oscuridad del bosque, así que agarrando un hacha, salió para enfrentar a la criatura que estaba causando el terror en su hogar. Al caminar silenciosamente, puede sentir como un enorme viento lo empuja varios metros chocando contra un árbol, Oso estaba muy mareado tras el golpe, al ponerse en pie, notó que el ambiente era seco y no había vientos, pero entonces, ¿qué fue lo que lo empujó? Así que estando más atento a todo, observa cómo los árboles eran empujados por algo que se acercaba lentamente hacia él, el oso recogiendo su hacha miraba por todos lados, en eso, frente a él aparece el gigantesco erizo azul, el oso estaba muy sorprendido porque nunca antes había visto una criatura de esas dimensiones, así que poniéndose firme, se dirigió hacia una de las patas del erizo, muy furiosamente lo atacaba con su hacha, lastimosamente estos ataques no le hacían ningún daño a él, el erizo solo se reía mientras lo observaba, en eso, la criatura agarra al oso desde una de sus patas, abriendo su enorme boca, Shin Sonic estaba dispuesto a comérselo, cuando
de pronto, un fuerte grito hace que la criatura se detenga. Era Masa quien no estaba dispuesta a que acaben con la vida de su amigo. Shin Sonic soltó desde una altura considerable al oso, este quedó muy grave al caer. En eso, el erizo en solo segundos llegó hasta donde estaba Masa, rápidamente la levantó entre sus manos. Masa gritaba e intentaba escapar, sin embargo su fuerza no era nada comparada a la del enorme titán. El oso rugía agónicamente mientras intentaba que el erizo la suelte. Shin Sonic era letal, con Masa entre sus manos, él miraba al oso mientras se divertía con los gritos de la pequeña. El erizo sin piedad se devoró a Masa. El oso gritó muy fuertemente al ver que su amiga ya no volvería más. Shin Sonic corrió frente al oso. El oso intentaba ponerse en pie, pero sus piernas estaban destrozadas al haber sido soltado desde varios metros de altura. Al mismo tiempo, sintió como sus huesos estaban totalmente fracturados. El erizo solamente se quedó mirándolo con una gran sonrisa. No pensaba devorar al oso, sabía que era cuestión de horas para que la naturaleza haga su trabajo y el pobre oso pierda la vida sufriendo. Shin Sonic empezó a correr velozmente en busca de nuevas víctimas con quienes divertirse. La maldad que habitaba en esa criatura no tenía límites. Shin Sonic en solo segundos había llegado a la ciudad, observando todo desde las alturas, disfrutaba ver cómo esos seres diminutos e inferiores al que llamaba humanos, iban corriendo muy asustados como si fueran unas pequeñas hormigas, sin esperar respuesta alguna de la humanidad, empezó a destruir todo a su paso. El oso muy herido en el suelo podía ver y escuchar las explosiones que venían por todos lados, sabía que el fin del planeta estaba por llegar a manos de ese demonio azul. Pasando varias horas, el oso estaba agonizando en el suelo, cada vez iba perdiendo más sangre. Él, observando el hogar que compartió junto a Masa, notó algo a lo lejos. Él se empezaba a arrastrar con mucho esfuerzo hacia un objetivo. Lo que había visto eran los pequeños zapatos de su querida Masa. Agarrándolos él solo lloraba mientras iba perdiendo la razón. Con las pocas fuerzas que tenía, prometió nunca olvidar lo que ella había hecho por él. Masa sacrificó su vida para salvarlo. Él solo lamentaba no haber huido cuando vio esa advertencia en lo profundo del bosque. Toparse con las huellas del erizo, marcó su destino a manos del despiadado Shin Sonic.